golpearon el pecho con el fusil, dejaron tumores ahí que le afectaron y llegaron hasta los pulmones, así que murió a causa de la tortura en realidad. Pedro Quilincó de la Torre, un chicote de la isla de Muy, fue yo diría que el fundador del Partido Comunista en Chile. Uno de nuestros grandes, nuestra viga maestra, como los niños. Sí. Bueno, estaba ahí a punto de morir, nosotros junto a otro compañero visitándonos en su lecho enfermo y de repente nos habla en un susurro porque ya no le salía la voz, tenía dañado el pulmón, nos pide que le vayamos a buscar un cura para confesarse. Y después que nos había predicado durante 10 años, que se dio contra la religión, contra los... De los arrepentidos será el reino de los cielos. Entonces, eso me desajustó completamente, pero de algún modo también me hizo no renunciar a mis ideas, a mis creencias, a mis principios, que en realidad no tendría por qué renunciar a nada, nada de lo que es la vida, nada. Si hay alguien que me pueda disputar ideológicamente respecto a un tema concreto, lo discutimos, lo debatimos y que tenga la razón le llevará las palmas, pero si no son capaces de explicarme esas materias, permítanme seguir con mi punto de vista. Yo creo que esa es la... Aquí tenemos a Samuel Contreras, y a Bolodia. mostramos aquí junto a un inmortal ya, a Bolodia que dice el Boy. ¿Cómo es tu relación con Bolodia desde el punto de vista literario? Fundamentalmente. De mucho respeto. Yo siento que el país se tardó demasiado en darle el reconocimiento que se merecía. El país político se tardó demasiado en darle el reconocimiento que como ser humano merecía. No podemos olvidar que si se mantuvo viva la resistencia en Chile, se mantuvo la esperanza en Chile, pero gracias a la palabra vivificante de Bolodia en las audiciones de Radio Nacional. Todo el mundo, moros y cristianos, me consta, porque yo lo viví en hogares de gente de derecha, esperaba escuchar la voz de Bolodia hablando de la realidad nacional y dándonos esperanza. Le daba a ellos también esperanza. Mucha gente de derecha que apoyó el grupo militar se sentían avergonzados de la política de la dictadura. Y es una cuestión que hay que reconocer, hay que ser justos en ese sentido. No todos los de derecha son criminales. No todos los anticristianos son ladrones. Entonces, Marito, yo le quiero hacer una consulta. En el caso de Don Bolodia, Don Bolo, como le decimos con tanto cariño, él siempre manifestó en innumerables charlas que estábamos con él, frentes culturales, que él compartía su vida dentro de dos variables importantes, era la vida política y la vida del escritor, y él siempre se quejó en cierta medida que esa vida de escritor, de político, digamos, intervenía mucho la del escritor, donde él al final de sus años habría preferido tal vez haber sido solamente escritor y no haber tenido esa variable política. Pero en el caso tuyo es muy similar. Tú tienes tu vida política y tienes tu vida, digamos, de escritor, de poeta, etc. ¿Qué pasa contigo cuando esas dos variables se tratan de conjugar a la vez? El ser político con el ser artista. Yo tengo otro punto de vista que nace también de mis principios religiosos, que me explica una serie de situaciones ante la vida. Yo digo, primero que nada, la Biblia dice, yo creo en lo que dice la Biblia, porque soy hijo de cristiano, así que lo vuelvo a insistir en ello. Si la Biblia, según todos los cristianos, católicos, evangélicos, si la Biblia es la palabra de Dios, entonces, y Dios es lo máximo que hay, es evidente que lo que dice la Biblia es verdad. Y si fuésemos de verdad cristianos, tendríamos que cumplir al pie de la letra lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para mí, cualquier actividad que me comprometa más allá en términos de adoración, en términos de entrega total, es como dejar de lado a Dios. Yo trato de hacer todas las actividades que hago en el máximo de lo posible, pero en su justa medida. O sea, tengo tiempo para la actividad política, para la actividad gremial, para la actividad, para mi propio trabajo, para la sobrevivencia y para la poesía. Es muy difícil compartir esto. También tengo tiempo para hacer el bien y para hacer el mal, por cierto. No crean que soy una persona que me esté dando
aires de profeta o de pastor que quiere redimir almas, nada por el estilo. Pero creo que todas las tareas del hombre se van en beneficio y programadas para ir en beneficio de los demás hombres, son buenas. Y todas las que nieguen al hombre en sí, niegan también al Creador. Entonces, mi poesía es poesía comprometida, no es poesía diletante, no es poesía, evidentemente escribo del amor, de los amores personales, de la mujer que me agrada o que me gustó, qué sé yo, puedo escribir de las flores del jardín, pero en general mi poesía es una poesía comprometida con el ser social. Y mi actuación en política y se basa en que yo ingresé al Partido Comunista, adulto de 19 años, cuando descubrí que en la iglesia en la que yo militaba y de la cual era miembro, no había cabida para todos. Había cabida solamente para algunos. Y cuando Dios vino a la tierra y los fariseos le decían, oye, pero ¿cómo tú te juntas con los pecadores y con los publicanos? Sí, pero sí. Entonces Jesús le dijo, pero si los justos no tienen necesidad los sanos no tienen necesidad de médicos. Los justos no tienen necesidad de salvación, son los otros, a los otros hay que recurrir, y a los enfermos, a los débiles. Y en alguna oportunidad en la iglesia yo pregunté, porque salíamos todos los sábados a hacer obra misionera, y el pastor decía ya, hoy día vamos a ir a visitar a la hermana tanto que está en el hospital, y al hermano tanto, y al aspirante hermano tanto que están enfermos, y vamos a llevar un par de cosas para ayudarle, quería orar por él. Y decía, bueno, pero ¿y los otros? Entonces los otros no son hermanos. Y alguna por ejemplo pregunté, mi hermano, la Biblia dice que quiere visitar a los presos a la casa. Y dice, ¿conoce algún hermano que esté preso? Me contestó. Entonces yo no tenía respuesta en ese momento, pero evidentemente todos los presos eran mis hermanos. Entonces, cuando la religión se transforma así en una cosa vacía, en una cosa formal, ¿cierto? Evidentemente que está alejada de Dios. Y si la política se olvida de que el ser humano es la principal causa de su acción, simplemente es un partido o un movimiento que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Entonces, en la medida, o sea, todo esto me complementa y me ayuda, el ser político, el ser escritor, el creer en Dios, creo que son parte de la misma materia, del mismo trabajo, de la misma actuación. Y no lo encuentro yo contraproducente. Mario, ¿cuál es la obra tuya que crees tú, digamos, que es la que resume tu impronta más esencial? Hay un texto que yo hice en homenaje a un amigo que se llama Canción para jinetes y caballos, un libro de poesía que no está acá en la mesa, ¿no? Me quedan unos cuantos ejemplares. Y está esa fundamentalmente en homenaje a un amigo que se llamó José Benito Quelín Panichín, que fue preso político junto conmigo, que habitamos las mismas celdas, y que murió de pobreza y de ignominia y de enfermedades y de todos los desastres que puede conducir no solamente la pobreza, el alcoholismo, la miseria humana, la falta de educación, sino además la segregación social por su apellido, por su raza, él era Peniche, José Benito Quelín Panichín. Pero a pesar de que estaba muriendo de diabetes, esa enfermedad que hoy día invade tanto los hogares de todos los pobres fundamentalmente. Primero perdió un dedo de la mano, perdió los dedos de los pies, la mitad del pie cartolín, después se le hundió la otra pierna, quedó ciego de un ojo, después quedó ciego del otro ojo. Pero aún así, hasta 5 o 6 días antes de morir, me tocó irlo a decir en el hospital cuando falleció de un ataque de glicemia. Estaba lleno de optimismo, lleno de esperanza por el futuro y pensando todos los días y conversando. Yo iba con él tomar mate, tomamos mate amargo 2 o 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, todos los días conversando acerca de cuándo podremos salir de nuevo a visitar a los compañeros, a rearmar el partido, a construir la resistencia. Entonces, fulanos que no tenían nada y que murieron entregando todo, son los que merecen homenaje, son los que deben estar en la historia. Y ese libro refleja en alguna medida ese punto central, ese eje central de mi poética, de mi literatura. Todos mis libros son para rescatar a los personajes anónimos de los cuales nadie escribe. Este propio libro, de Doña Escupe, el pirata de Chiloé, habla de un aborigen al cual el poder local
acusa de haber cometido actos de piratería. El mismo poder local